Muchos hombres de más de 50 años notan que ya no se despiertan como antes y lo guardan en silencio, asumiendo que es solo el precio de envejecer. Pero en mis años de práctica, he aprendido que el pene es a menudo el sistema de alerta temprana más honesto del cuerpo. Esta señal, que ocurre en la intimidad del dormitorio, no es un simple indicador de la edad, sino un reflejo directo de lo que está sucediendo en el interior de sus arterias y su sistema nervioso. Ignorarlo es como desconectar la alarma de incendios de su casa porque el sonido le incomoda. Funciona como el canario en la mina de carbón para la salud de su corazón. Cuando esa alarma silenciosa deja de sonar por la mañana, podría estar avisando que sus arterias están empezando a tener problemas, mucho antes de que sientan la primera molestia en el pecho o la falta de aire. El problema es que esta advertencia es sutil y progresiva. Para cuando muchos hombres deciden finalmente prestar atención, la conversación en el consultorio ya no es sobre erecciones o vitalidad, sino sobre supervivencia, sobre cómo manejar una condición cardiovascular que ya se ha establecido y avanzado silenciosamente durante años. Soy doctora, y mi perspectiva sobre este tema no viene de libros de texto, sino de escuchar a cientos de pacientes en mi consultorio. He visto cómo esta preocupación, a menudo mencionada con vergüenza al final de una consulta, se convierte en la clave para descubrir condiciones mucho más serias. Mi autoridad se basa en conectar esos puntos, en entender que un síntoma íntimo puede revelar el estado de la salud global de una persona. Estoy aquí para tener esa conversación directa y sin juicios que a menudo falta, para traducir la ciencia en conocimiento práctico que puedan usar. Este tema es crucial porque está rodeado de un tabú que impide a los hombres buscar ayuda. El miedo a perder la virilidad o a enfrentar una disfunción permanente los paraliza. Lo que más temen, y con razón, es descubrir demasiado tarde que esta señal, que ignoraron por años, era la advertencia de una enfermedad grave. Mi objetivo hoy es desmantelar ese miedo con conocimiento, reencuadrando este fenómeno no como un fallo sexual, sino como un valioso tablero de control para su bienestar general. Es una oportunidad para actuar a tiempo, no cuando ya es una emergencia. Primero, entendamos qué son realmente las erecciones matutinas. Científicamente se conocen como tumescencia peneana nocturna o TPN. Contrario a la creencia popular, no son causadas principalmente por sueños eróticos. Son un proceso fisiológico involuntario, un reflejo controlado por el sistema nervioso autónomo que ocurre varias veces durante la noche, especialmente durante la fase REM del sueño. Piénsenlo como un programa de mantenimiento automático que su cuerpo ejecuta para oxigenar y nutrir los tejidos del pene, manteniéndolos saludables y funcionales. Es un signo vital de que el sistema subyacente funciona correctamente. Para que este mantenimiento nocturno ocurra de manera eficiente, se necesita una alineación perfecta de tres sistemas fundamentales de su cuerpo. Primero, un sistema vascular saludable, con arterias limpias y flexibles capaces de permitir un flujo sanguíneo masivo y rápido. Segundo, un sistema nervioso intacto, que pueda enviar señales claras y potentes desde el cerebro y la médula espinal hasta la región pélvica. Y tercero, un entorno hormonal equilibrado, donde la testosterona y otras hormonas jueguen su papel sin interferencias. Si uno solo de estos tres pilares falla, el sistema entero se resiente y la señal matutina desaparece. Aquí viene el concepto más importante de todo este video. Piensen en las arterias del pene como las tuberías más pequeñas y delicadas de toda su casa. Si el agua que corre por ellas comienza a dejar sarro, es decir, si la placa de aterosclerosis empieza a acumularse por una mala dieta o un estilo de vida sedentario, estas serán las primeras tuberías en obstruirse y fallar. Ocurrirá mucho antes de que la tubería principal, la que va a su corazón o a su cerebro, muestre problemas serios. Por eso, la disfunción eréctil, comenzando por la matutina, es a menudo el primer síntoma visible de una enfermedad cardiovascular silenciosa. Pero la salud de sus arterias es solo una parte de la ecuación, aunque sea la más crítica.
A menudo, los hombres se enfocan únicamente en la circulación, sin darse cuenta de que hay otros factores igualmente poderosos que pueden estar saboteando este proceso cada noche. Existe un segundo factor silencioso, directamente relacionado con la calidad de su descanso y su nivel de estrés diario, que la mayoría ignora por completo. En el siguiente bloque, vamos a desvelar cómo estos saboteadores invisibles pueden estar impactando su salud de maneras que nunca imaginaron, incluso si sus arterias están relativamente bien. Ahora hablemos de esos saboteadores silenciosos. No me refiero a enfermedades complejas, sino a factores del estilo de vida que impactan directamente los tres sistemas que mencionamos: el vascular, el nervioso y el hormonal. Son hábitos tan normalizados en nuestra sociedad que a menudo no los reconocemos como un riesgo para nuestra salud. Sin embargo, su efecto acumulativo, noche tras noche y año tras año, puede ser la causa principal por la que ese sistema de alerta matutino comienza a fallar. La buena noticia es que, a diferencia de la genética, estos son factores que sí podemos controlar. El primer gran saboteador es la mala calidad del sueño. No se trata solo de dormir pocas horas. Muchos hombres sufren de sueño interrumpido o condiciones no diagnosticadas como la apnea del sueño. Esto es crítico porque, como mencioné, las erecciones nocturnas ocurren principalmente durante la fase REM. Si su sueño es fragmentado, su cuerpo no pasa el tiempo suficiente en esta fase reparadora, boicoteando activamente el ciclo natural de la TPN. Sin un descanso profundo y de calidad, el cuerpo simplemente no tiene la oportunidad de ejecutar sus funciones de mantenimiento, y el pene es uno de los primeros en reflejarlo. El segundo saboteador es el estrés crónico. Recuerdo a un paciente, Roberto, un ejecutivo de 58 años que vivía bajo una presión constante. Llegó a mi consulta preocupado por su falta de energía. Casi al irse, mencionó con vergüenza que las mañanas ya no eran las mismas. No fumaba ni tenía sobrepeso, pero su cuerpo estaba inundado de cortisol, la hormona del estrés. El cortisol es un potente vasoconstrictor. Literalmente cierra las arterias pequeñas. Su sistema nervioso estaba permanentemente en modo lucha o huida, un estado que es el enemigo directo de los mecanismos de relajación necesarios para una erección. Finalmente, tenemos la dieta proinflamatoria y el sedentarismo. El caso de Luis, de 64 años, lo ilustra perfectamente. Se consideraba sano porque no sentía dolor, pero su dieta se basaba en alimentos procesados y apenas se movía. La pérdida gradual de sus erecciones matutinas fue el primer indicio de que su metabolismo estaba en problemas. El exceso de azúcar y grasas trans daña el endotelio, la capa interna de las arterias, volviéndolas rígidas. Años después, fue diagnosticado con prediabetes. Su cuerpo le había estado avisando durante mucho tiempo, pero él no sabía cómo interpretar la señal. Es fundamental que entiendan que estos son factores de riesgo generales. La información que comparto tiene un propósito educativo, no de diagnóstico. Si usted sospecha que puede tener apnea del sueño, si sufre de hipertensión, diabetes o cualquier otra condición médica, la única recomendación segura y responsable es hablar con un profesional de la salud. Una evaluación adecuada es el primer paso para entender su situación particular y recibir la orientación correcta. No intenten autodiagnosticarse o automedicarse basándose en información general. La salud es un asunto serio que requiere atención profesional. Sabiendo esto, ¿qué podemos hacer? La solución no está en buscar una solución rápida o mágica, sino en construir una base de salud sólida. Este pilar se trata de conductas prácticas, seguras y accesibles, que benefician a todo el cuerpo, no solo a la función eréctil. Son ajustes en su estilo de vida que pueden marcar una diferencia significativa a largo plazo. No se trata de cambios radicales de un día para otro, sino de incorporar pequeños hábitos que, sumados, promueven la vitalidad general y le dan a su cuerpo las herramientas que necesita para funcionar óptimamente.
Comencemos con algo simple. El movimiento. El objetivo no es correr un maratón. Una caminata de 30 minutos al día es suficiente para recordarle a su sistema circulatorio que está vivo y en uso, mejorando el flujo sanguíneo en todo el cuerpo. A la par, está la higiene del sueño. Establecer una rutina relajante antes de acostarse, asegurarse de que su habitación esté completamente oscura y fresca, y evitar las pantallas al menos una hora antes de dormir, son cambios pequeños que promueven un sueño más profundo y reparador, permitiendo que su cuerpo entre en la crucial fase REM. Para gestionar el estrés, no necesitan convertirse en monjes zen. Introducir una técnica simple como la respiración diafragmática puede ser muy poderoso. 5 minutos de respiración lenta y profunda al día le envían una señal a su sistema nervioso de que puede salir del modo de lucha o huida y entrar en modo de reparación. En cuanto a la nutrición, en lugar de una dieta estricta, enfóquense en la nutrición consciente. Piensen en ello como elegir el combustible de alta calidad que sus arterias necesitan para mantenerse limpias. Más frutas, verduras, granos integrales y grasas saludables. Quiero ser absolutamente clara en este punto. Estas conductas que he mencionado son pilares del bienestar general y benefician a todo su organismo, desde su corazón hasta su cerebro. Sin embargo, no deben ser consideradas como un tratamiento para la disfunción eréctil o cualquier otra condición médica específica. La meta de estos hábitos es construir una base de salud tan sólida que su cuerpo tenga la mejor oportunidad posible para funcionar como fue diseñado. Son acciones preventivas y de apoyo, pero nunca un sustituto del consejo médico profesional y personalizado. Entonces, como hemos visto a lo largo de este video, la clave no reside en una solución milagrosa, sino en entender y actuar sobre 3 pilares fundamentales. Primero, comprender la biología de su cuerpo y ver las erecciones matutinas como un sistema de alerta temprana. Segundo, reconocer y corregir los hábitos silenciosos como el mal sueño, el estrés crónico y una mala alimentación que sabotean su salud desde adentro. Y tercero, adoptar conductas prácticas y seguras, como el movimiento diario y la nutrición consciente, que promueven la vitalidad a largo plazo. La próxima vez que noten un cambio en sus mañanas, les pido que no lo vean con miedo, frustración o vergüenza. Véanlo como lo que realmente es, una comunicación directa y honesta de su cuerpo. Es una invitación a prestar atención y a cuidar de su salud general, especialmente la de su corazón y sus arterias. Si este tema les genera una preocupación genuina o tienen preguntas específicas sobre su caso, el paso más importante y valiente que pueden dar es tener una conversación sincera con un profesional de la salud de su confianza. Si esta explicación les ha ayudado a entender mejor su cuerpo y a ver este tema desde una nueva perspectiva, les invito a dejar un me gusta para que este mensaje pueda llegar a más hombres que podrían necesitarlo. Y cuéntenme en los comentarios, siempre con respeto, qué otro tema de salud les gustaría que aclaremos sin tabúes ni juicios. Recuerden que informarse y cuidar de su cuerpo no es un signo de debilidad, sino el acto de mayor fortaleza y responsabilidad que pueden tener consigo mismos y con quienes los aman. Muchos hombres de más de 50 años notan que ya no se despiertan como antes, y lo guardan en silencio, asumiendo que es solo el precio de envejecer. Pero en mis años de práctica, he aprendido que el pene es a menudo el sistema de alerta temprana más honesto del cuerpo. Funciona como el canario en la mina de carbón para la salud de su corazón. Cuando esa alarma silenciosa deja de sonar por la mañana, podría estar avisando que sus arterias están empezando a tener problemas, mucho antes de que sientan la primera molestia en el pecho. Para cuando muchos hombres deciden prestar atención, la conversación en el consultorio ya no es sobre erecciones, sino sobre supervivencia. Soy doctora, y mi perspectiva sobre este tema no viene de los libros, sino de escuchar a cientos de pacientes. He visto cómo esta preocupación, a menudo mencionada con vergüenza al final de una consulta,
se convierte en la puerta de entrada para descubrir condiciones mucho más serias. Este tema es crucial porque el tabú que lo rodea impide buscar ayuda. El miedo a perder la virilidad o a la disfunción permanente los paraliza. Lo que más temen, y con razón, es descubrir demasiado tarde que esta señal, que ignoraron por años, era la advertencia de una enfermedad grave. Mi objetivo hoy es desmantelar ese miedo con conocimiento. En este video, vamos a reencuadrar este fenómeno, pasando de un fallo sexual a un valioso tablero de control de su salud. Comprenderán por qué la ausencia de erecciones matutinas es un reflejo directo de la salud de su sistema circulatorio, nervioso y hormonal, un verdadero biomarcador de vitalidad. Desmontaremos el mito de que es solo la edad para empoderarlos con conocimiento seguro. Antes de empezar, si creen que esta es una conversación importante, les pido que dejen un me gusta y se suscriban. Su apoyo nos permite que esta información educativa y segura llegue a más personas que la necesitan. Primero, entendamos qué son realmente las erecciones matutinas. Científicamente se conocen como tumescencia peniana nocturna, o TPN. Contrario a la creencia popular, no son causadas principalmente por sueños eróticos o una vejiga llena. Son un proceso fisiológico completamente involuntario, un reflejo controlado por el sistema nervioso autónomo que ocurre varias veces durante la noche, especialmente durante la fase REM del sueño, que es la fase de sueño más profundo. Piénsenlo como un programa de mantenimiento automático que su cuerpo ejecuta para verificar que todos los sistemas involucrados estén funcionando correctamente. Es, en esencia, un signo vital de que la maquinaria subyacente está en buen estado. La función de este mantenimiento nocturno es fundamental para la salud a largo plazo de los tejidos. Durante estas erecciones involuntarias, el cuerpo bombea un gran volumen de sangre rica en oxígeno hacia el pene. Este proceso nutre y revitaliza los cuerpos cavernosos, que son las estructuras esponjosas que se llenan de sangre para producir una erección. Este ejercicio pasivo mantiene la elasticidad y la salud de los tejidos, previniendo la fibrosis o el endurecimiento que puede ocurrir con el tiempo por falta de uso. Es la forma en que la naturaleza se asegura de que este sistema delicado se mantenga saludable y funcional, listo para cuando se necesite. Para que este programa de mantenimiento ocurra de manera eficiente, se necesita una alineación perfecta de 3 sistemas fundamentales de su cuerpo. Si imaginamos el cuerpo como una orquesta sinfónica, estos 3 serían los directores principales. Primero, un sistema vascular saludable, con arterias limpias y flexibles capaces de permitir un flujo sanguíneo masivo y rápido. Segundo, un sistema nervioso intacto, que pueda enviar señales claras y potentes desde el cerebro y la médula espinal hasta la región pélvica. Y tercero, un entorno hormonal equilibrado, donde la testosterona y otras hormonas jueguen su papel sin interferencias. Si uno solo de estos 3 pilares falla, el sistema entero se resiente. Aquí viene el concepto más importante de todo este video, y quiero que lo escuchen con mucha atención. Piensen en las arterias del pene como las tuberías más pequeñas y delicadas de toda su casa. Si el agua que corre por ellas comienza a dejar sarro, es decir, si la placa de aterosclerosis empieza a acumularse por una mala dieta, falta de ejercicio o tabaquismo, estas serán las primeras tuberías en obstruirse y fallar. Ocurrirá mucho antes de que la tubería principal, la que va a su corazón o a su cerebro, muestre problemas serios. Por eso, la disfunción eréctil, comenzando por la pérdida de la erección matutina, es a menudo el primer síntoma visible de una enfermedad cardiovascular silenciosa. Por supuesto, la circulación es solo una parte de esta compleja maquinaria. El sistema nervioso actúa como el cableado eléctrico que envía la orden para que todo comience. Necesita que las señales viajen sin interrupción desde el cerebro, bajando por la médula espinal hasta los nervios de la pelvis. Condiciones como la diabetes no controlada o lesiones en la espalda pueden dañar este cableado, interrumpiendo la comunicación.
Al mismo tiempo, el sistema hormonal, liderado por la testosterona, crea el entorno químico adecuado para que todo el proceso sea sensible y reactivo. Niveles bajos de testosterona pueden hacer que el sistema sea menos receptivo a las señales, incluso si la circulación y los nervios están bien. Como pueden ver, la presencia de una erección matutina no es un evento aislado, sino el resultado final de una compleja y perfectamente sincronizada cascada de eventos biológicos. Es el testimonio de que sus arterias están despejadas, sus nervios transmiten información correctamente, y su entorno hormonal es el adecuado. Su ausencia progresiva es una señal de que uno o más de estos sistemas están empezando a tener dificultades. Pero, como les adelanté, la salud de sus arterias es solo una parte de la ecuación. Hay otros factores igualmente poderosos que pueden estar saboteando este proceso cada noche y están directamente relacionados con la calidad de su descanso y su nivel de estrés diario. Ahora hablemos de esos saboteadores silenciosos. No me refiero a enfermedades complejas, sino a factores del estilo de vida que impactan directamente los tres sistemas que mencionamos: el vascular, el nervioso y el hormonal. Son hábitos tan normalizados en nuestra sociedad que a menudo no los reconocemos como un riesgo para nuestra salud. Sin embargo, su efecto acumulativo, noche tras noche y año tras año, puede ser la causa principal por la que ese sistema de alerta matutino comienza a fallar. La buena noticia es que, a diferencia de la genética, estos son factores que sí podemos controlar y modificar. El primer gran saboteador es la mala calidad del sueño. No se trata solo de dormir pocas horas, sino de la calidad y profundidad del descanso. Muchos hombres sufren de sueño interrumpido o condiciones no diagnosticadas como la apnea del sueño, que causa pausas en la respiración. Esto es crítico porque, como mencioné, las erecciones nocturnas ocurren principalmente durante la fase REM del sueño. Si su sueño es fragmentado y superficial, su cuerpo no pasa el tiempo suficiente en esta fase reparadora, boicoteando activamente el ciclo natural de la tumescencia peneana nocturna. Sin un descanso de calidad, el cuerpo simplemente no tiene la oportunidad de ejecutar sus funciones de mantenimiento, y el pene es uno de los primeros en reflejarlo. El segundo saboteador es el estrés crónico, el enemigo invisible de la salud vascular. Recuerdo a un paciente, Roberto, un ejecutivo de 58 años que vivía bajo una presión constante. Llegó a mi consulta preocupado por su falta de energía y vitalidad. Casi al irse, mencionó con vergüenza que las mañanas ya no eran las mismas. No fumaba ni tenía sobrepeso, pero su cuerpo estaba inundado de cortisol, la hormona del estrés. El cortisol es un potente vasoconstrictor. Literalmente cierra las arterias pequeñas. Su sistema nervioso estaba permanentemente en modo lucha o huida, un estado que es el opuesto directo de los mecanismos de relajación necesarios para una buena función eréctil y vascular. Finalmente, tenemos la combinación de una dieta proinflamatoria y el sedentarismo. El caso de Luis, de 64 años, lo ilustra perfectamente. Se consideraba sano porque no sentía dolor, pero su dieta se basaba en alimentos procesados y apenas se movía. La pérdida gradual de sus erecciones matutinas fue el primer indicio de que su metabolismo y su circulación estaban en problemas. El exceso de azúcar y grasas trans daña el endotelio, la capa interna de las arterias, volviéndolas rígidas y propensas a la acumulación de placa. Años después, fue diagnosticado con prediabetes. Su cuerpo le había estado avisando durante mucho tiempo, pero él no sabía cómo interpretar la señal. Es fundamental que entiendan que estos son factores de riesgo generales y que la información que comparto tiene un propósito puramente educativo, no de diagnóstico. Si usted sospecha que puede tener apnea del sueño, si sufre de hipertensión, diabetes, estrés crónico o cualquier otra condición médica, la única recomendación segura y responsable es hablar con un profesional de la salud.
Una evaluación adecuada y personalizada es el primer y más importante paso para entender su situación particular y recibir la orientación correcta. Por favor, no intenten autodiagnosticarse ni automedicarse basándose en información general. Ahora que hemos identificado a estos saboteadores silenciosos, es natural que se pregunten, ¿qué puedo hacer al respecto? Puede parecer un panorama complicado, pero la realidad es que las soluciones no están en buscar una solución rápida o mágica, sino en construir una base de salud sólida y resiliente. En el siguiente y último pilar, nos enfocaremos precisamente en eso, en las conductas prácticas, seguras y accesibles que benefician a todo el cuerpo, no solo a la función eréctil. Son ajustes en su estilo de vida que pueden marcar una diferencia significativa a largo plazo y devolverle a su cuerpo las herramientas que necesita para funcionar óptimamente. Comencemos con algo simple y accesible para todos: el movimiento. El objetivo no es que corran un maratón o se inscriban en un gimnasio de élite. Una caminata enérgica de 30 minutos al día es suficiente para recordarle a su sistema circulatorio que está vivo y en uso, mejorando el flujo sanguíneo en todo el cuerpo, desde las arterias más grandes hasta los capilares más pequeños. A la par de esto, está la higiene del sueño. Establecer una rutina relajante antes de acostarse, asegurarse de que su habitación esté completamente oscura y fresca, y evitar las pantallas al menos 1 hora antes de dormir, son cambios pequeños que promueven un sueño más profundo y reparador, permitiendo que su cuerpo entre en la crucial fase REM con mayor frecuencia y duración. Para gestionar el estrés, no necesitan convertirse en monjes zen ni meditar por horas. Introducir una técnica simple como la respiración diafragmática puede ser increíblemente poderoso. 5 minutos de respiración lenta y profunda al día no resolverán todos sus problemas, pero le enviarán una señal clara a su sistema nervioso de que puede salir del modo de lucha o huida y entrar en modo de reparación y descanso. En cuanto a la nutrición, en lugar de una dieta estricta y restrictiva, enfóquense en la nutrición consciente. Piensen en ello como elegir el combustible de alta calidad que sus arterias necesitan para mantenerse limpias y flexibles. Más frutas, verduras, granos integrales y grasas saludables, como las del aguacate o el aceite de oliva. Quiero ser absolutamente clara en este punto fundamental. Estas conductas que he mencionado son pilares del bienestar general y benefician a todo su organismo, desde su corazón hasta su cerebro y su estado de ánimo. Sin embargo, no deben ser consideradas como un tratamiento para la disfunción eréctil o cualquier otra condición médica específica. La meta de estos hábitos es construir una base de salud tan sólida que su cuerpo tenga la mejor oportunidad posible para funcionar como fue diseñado. Son acciones preventivas y de apoyo, pero nunca, bajo ninguna circunstancia, un sustituto del consejo médico profesional y personalizado que solo un doctor puede ofrecer tras una evaluación completa. Entonces, como hemos visto a lo largo de este video, la clave no reside en una solución milagrosa, sino en entender y actuar sobre 3 pilares fundamentales. Primero, comprender la biología de su cuerpo y ver las erecciones matutinas como un sistema de alerta temprana. Segundo, reconocer y corregir los hábitos silenciosos como el mal sueño, el estrés crónico y una mala alimentación que sabotean su salud desde adentro. Y tercero, adoptar conductas prácticas y seguras, como el movimiento diario y la nutrición consciente, que promueven la vitalidad a largo plazo y le devuelven el control sobre su bienestar. Este conocimiento es la herramienta más poderosa que tienen. La próxima vez que noten un cambio en sus mañanas, les pido que no lo vean con miedo, frustración o vergüenza. Véanlo como lo que realmente es: una comunicación directa y honesta de su cuerpo. Es una invitación a prestar atención y a cuidar de su salud general, especialmente la de su corazón y sus arterias. Si este tema les genera una preocupación genuina o tienen preguntas específicas sobre su caso,
El paso más importante y valiente que pueden dar es tener una conversación sincera con un profesional de la salud de su confianza. Si esta explicación les ayudó a entender mejor su cuerpo, dejen un me gusta para que este mensaje llegue a más hombres que podrían necesitarlo. Cuidarse es el acto de mayor fortaleza.